A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse presos a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. En el viaje, cerca ya de Damasco, de repente un relámpago lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él: «¿Quién eres, Señor?». Respondió la voz: «Soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, allí te dirán lo que tienes que hacer». Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. «Ananías», respondió él. «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista». Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo: «Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre». Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo». Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Vayan a todo el mundo y proclamen el Evangelio. Vayan a todo el mundo y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan a todo el mundo y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad permanece por siempre. Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él, dice el Señor.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaúm. Verbum Domini. Would encourage all of us to continue to remember Father Ed Sylvia. Alento a todos a que recordemos al Padre Ed Sylvia en nuestras plegarias. Él tuvo un infarto a principios de esta semana y se está recuperando, así que deseamos acompañarlo pidiéndole la gracia, pidiendo a Dios que le mande su gracia y sanación. También queremos recordar al Padre Conrad Schneider, franciscano, quien solía estar en la parroquia de mis abuelos en Minnesota. Él también recién he recibido noticias de él, acaba de fallecer el día de hoy, va a ser su entierro, tenía 80 años. Lo quiero recordar a él y también a muchos de sus compañeros franciscanos quienes tuvieron influencia para que yo mismo ingresara a la orden franciscana. Ellos siempre me impresionaron. No tengo nada en contra de los párrocos diocesanos, así que si alguno está escuchando, que no se ofenda. Pero yo me crié en una parroquia con un maravilloso párroco diocesano. Yo solía visitar a mis abuelos en el pueblo vecino y a menudo íbamos a misa el primer sábado y solíamos ver a los frailes. Había una comunidad que había 3 o 4 de ellos ahí. Y siempre había algo misterioso acerca de ellos. Yo no creo que ellos hayan pensado que era misterioso, pero a mí me parece, cuando yo veía sus vidas, cuando veía la vida en común, yo veía algo muy hermoso y atractivo en eso. Simplemente el testimonio franciscano de ellos, a menudo, yo digo acerca de los franciscanos de aquella época, y también lo digo acerca de la Madre Angélica, que uno los conoce y uno quiere que ellos le cuenten a uno lo que significa ser franciscano. Y eso, a veces ellos lo miraban a uno como si estuviera diciéndole, ¿de qué me estás hablando? Pero ellos emitían cierta fragancia franciscana. Había algo que emanaba de ellos, una especie de espíritu franciscano. Ellos no podían tal vez decirlo, no era algo que se podía expresar con palabras o por escrito, sino algo que había que vivir. Y creo que eso es lo que muchos de nosotros experimentamos con una persona como la Madre Angélica. Obviamente se trata del Espíritu Santo, pero la forma en que ella vivió su vida claramente sigue el espíritu del Santo Padre San Francisco y la Santa Madre Santa Clara, un espíritu distintivo, un carisma distintivo dentro de la Iglesia. Así que me gustaría recordar a este hombre santo que acaba de fallecer y ofrecerle y mencionarlo en nuestras plegarias el día de hoy. La primera lectura que tenemos el día de hoy habla de la conversión de San Pablo y luego en el Evangelio tenemos a Jesús que continúa con el pasaje del pan de vida de San Juan capítulo 6.
Ahí, si vemos como mi lista, si uno ve estas dos lecturas, uno queda en duda y no sabe sobre cuál exhortar porque son tan importantes. Voy a tratar de poner un poquito más énfasis a San Juan capítulo 6 el día de mañana. Sí, mañana voy a venir también. Y más bien hablar acerca de San Pablo, la figura de San Pablo el día de hoy, bajo la luz de la lectura del Evangelio. En el 2006, en una de sus audiencias el miércoles, el Papa Benedicto empezó a hablar, ofreció un número de audiencias acerca de esta persona, esta figura de San Pablo. Y él habla de él como una persona llamada por el Señor mismo, por Cristo resucitado, para que sea un verdadero apóstol. El Santo Padre dijo esto acerca de él. San Pablo brilla como la estrella de mayor magnitud en la historia de la Iglesia, y no solamente en sus orígenes. San Juan Crisóstomo lo elogió como una persona superior incluso a muchos ángeles y arcángeles. Y Dante en la Divina Comedia, inspirado por el recuento de San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, lo describe simplemente como vehículo de elección. Otros lo llaman el 13º apóstol o directamente el primero después del único. Sabemos que San Pablo no fue tímido en decirnos una y otra vez que él era apóstol, y lo muestra ser apóstol. Una de las definiciones que a menudo se da de apóstoles es de aquellos que acompañaron al Señor, aquellos que dieron testimonio de Cristo, en especial en su resurrección. Aquellos que lo conocieron, que lo vieron sufrir y morir, dan testimonio de que resucitó entre los muertos. ¿Cómo así conoce el Señor a San Pablo entonces? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo lo vio en su sufrimiento y lo experimentó en su gloria, en su resurrección. Por esto es que la Iglesia identifica a San Pablo con los apóstoles. Y definitivamente, al tomar la encomienda de Cristo de salir y predicar el Evangelio ante todas las naciones, claramente esto es parte de San Pablo. A él le hubiera encantado EWTN. Hubiera podido simplemente venir aquí y predicar ante todo el mundo a través de los medios de comunicación. Pero esto es lo que me gustaría enfocarme. El Santo Padre comentó que San Pablo, cuando era niño, cuando era un joven, fue a Jerusalén a estudiar las raíces de la ley mosaica, siguiendo las huellas del gran rabino Gamaliel. Y él dice que fue en aquella época, y estas son las palabras del Papa, fue decisivo para San Pablo haber conocido la comunidad de aquellos que se llamaban a sí mismos discípulos de Jesús. Por medio de ellos llegó a conocer una nueva fe, un nuevo camino, como se le llamaba, que coloca no tanto la ley de Dios en el centro, sino más bien a la persona de Jesús, crucificado y resucitado, a quien ahora estaba vinculado el perdón de los pecados. Así que como un judío devoto encontró inaceptable este mensaje, incluso lo encontró escandaloso, y por lo tanto, como encontró esto tan inaceptable y tan escandaloso, hizo lo que escuchamos en la primera lectura de hoy. Obtuvo permiso de los líderes del pueblo para salir y buscar a esos creyentes de este nuevo camino, a estos seguidores de Cristo, a estos nuevos cristianos, y encarcelarlos para deshacerse de ellos. Eran una mancha sobre la fe verdadera. Y en el proceso que vemos, que aquí está, camino a Damasco y el Señor se le aparece. Siempre nos tienen que recordar de esto en el seminario, porque cuando escuchamos de que San Pablo es derribado al piso, ¿cómo en el arte, cómo aparece San Pablo? En el caballo retrocediendo entre una gran luz y San Pablo siendo tirado al piso. Los profesores bíblicos siempre nos recuerdan, ¿en qué parte dice que hay un caballo?
Yo no sé si eso es importante o no, pero hay un caballo ahí o no. Si hay un caballo ahí o no. El caso es que cayó al piso y ve al Señor. Eso tiene un tremendo impacto en su vida. Y noten la imagen bautismal de que San Pablo es convicto de lo que está haciendo, queda en las tinieblas. Aquellos que lo acompañaban tienen que llevarlo de la mano. Y luego queda en silencio y oración hasta que un cristiano es llamado para que venga y rece con él, rece sobre él y lo bautice. Y es con eso que las escamas se caen de sus ojos y recibe esa luz y conoce su misión. Esto es lo que nos pasa a nosotros en el bautismo. Reconocemos que estamos viviendo en las tinieblas, que estamos ciegos, que no podemos ver. Y necesitamos a otros para que nos guíen hacia el Señor. Así que durante el curso de la conversión, esto es lo que usualmente hacemos. Terminamos en un momento de silencio, un momento de oración, y el Señor usa a otra persona. Noten que el que fue enviado a él tenía miedo. Él sabía quién era. Y el Señor él se habrá dicho, el Señor me está enviando a que yo vaya a ver a Saulo de Tarso, él me va a perseguir. Dios me está pidiendo que me vaya a buscar a este hombre que me va a encarcelar. Pero que le dice, no, tengo una misión para él, para que sea un vehículo, un instrumento para la prédica del Evangelio entre las naciones. Y vamos a escuchar que aunque San Pablo estaba viajando a otros lugares, ¿qué era lo que le precedía? Los discípulos estaban un poquito titubeantes. Es el hombre que había sido enviado a matarlos. Y súbitamente viene a predicar el Evangelio entre nosotros. Pero luego, la luz que recibe, esta iluminación que recibe Saulo a través de la gracia del bautismo, que nos es posible ver, nos es posible ingresar a esta vida de gracia y esta comunión con el Señor. A causa de la gracia del bautismo, de hecho, nos es posible ver a Dios. Nos es posible verlo y entenderlo a través de esa iluminación, a través de esa luz que viene. Esto es lo que sucedió con San Pablo. Tuvo un encuentro con Dios vivo y recibió su misión. De la misma forma, cada uno de los que son bautizados recibe un mandamiento, un encargo de salir y predicar el Evangelio. Debemos predicarlo ante todas las naciones y eso lo hacemos empezando con los que están a nuestro alrededor. Esto lo decimos una y otra vez. Para ustedes que sean padres o abuelos, lo más importante que pueden hacer es comunicar, transmitir la fe a los niños que les han sido confiados. Parece algo muy humilde y sencillo. No obstante, esto es lo que quiere decir ser fiel al Señor y vivir el encargo que hemos recibido en el bautismo. Transmitir la fe verdadera a la siguiente generación. Siglo tras siglo tras siglo, que tengamos esa fe, ese conocimiento y esa fe en el Señor. Eso hace toda la diferencia en nuestro mundo. Así pues, todos queremos ser San Pablo. Sería maravilloso poder ser aquel quien convirtió a millones de personas, pero no fue San Pablo quien convirtió a toda esa gente, fue Dios mismo, por medio de San Pablo. Pero para llevar a la luz de la fe a aquellos a quienes nos ha sido encargado tomarlos de la mano y llevarlos al Señor. Cada uno de nosotros tenemos a esos individuos en nuestras vidas. Esto yo ya lo dije hace un par de semanas. No venimos simplemente a sentarnos sin contar números o simplemente queremos que todo el mundo conozca el amor de Dios hacia ellos y que conozcan a Dios y que a su vez amen a Dios.
Esto lo dijo el Papa Benedicto. Él dijo, todo lo que constituyó valor para San Pablo, paradójicamente se convirtió, según sus propias palabras, una pérdida y desecho. Y a partir de ese momento, toda su energía fue colocada al servicio exclusivo de Jesucristo y su Evangelio. Así que lo que el Santo Padre está señalando es que San Pablo había colocado todo. Para él el enfoque era la ley mosaica, la fidelidad a la ley. Y súbitamente reconoció que Cristo es el cumplimiento de la ley y de que no se trataban de estas prácticas lo que estaban al centro de nuestro sistema de fe. No se trataba de la ley, y esto lo dice San Pablo. No era la ley la que nos iba a redimir o que iba a poder salvarnos, sino más bien una persona. Y fue nuestra fe en esta persona de Jesucristo la que habría de traernos salvación. Así que como resultado, el Santo Padre dijo que la existencia de San Pablo habría de convertirse en la de un apóstol, que quería ser todo para todos los hombres. Aquí establecemos una lección bastante muy importante, que lo que cuenta es colocar a Jesucristo en el centro de nuestras vidas, de manera que nuestra identidad quede marcada esencialmente por el encuentro, por la comunión con Cristo y con su palabra. En su luz, todos los demás valores son recuperados y purificados. Así, esto es lo que aprendemos de la conversión de San Pablo, que súbitamente Cristo se convierte en el centro de todo. Y esto es lo que escuchamos en el Evangelio, cuando estos discípulos están discutiendo entre ellos. Esto lo volveremos a escuchar mañana. ¿Cómo es posible que este hombre nos dé su carne para comer? Pero noten lo que hacemos como creyentes. La centralidad que colocamos en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque creemos las palabras de Cristo, que esta carne, mi carne, es verdadero alimento, mi sangre es bebida verdadera. Creemos en la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. Así pues, le debemos al Santísimo Sacramento lo que parece ser pan, pero es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Le debemos a esta presencia real el mismo tipo de alabanza y adoración que se le debe a Dios. ¿Por qué hacemos eso? No porque sea un ídolo, sino porque Él está presente. Este es Dios. Así que nuestra vida litúrgica entera siempre ponemos a Cristo en el centro y todo lo que hacemos es preparación para el acto sobre este altar. Para cuando ustedes entran a la iglesia, verán que el altar está en el centro y al frente. Ahí es donde la acción de la liturgia tiene lugar. Sería necio poner el altar en una esquina, un rincón, o poner el ambo y el altar de forma paralela. La palabra nos prepara para lo que es más importante. Es para escuchar la palabra de Cristo, para que podamos recibir a Cristo, para tener esa comunión con Él. Por eso es tan terrible poner el Santísimo Sacramento en algún cuartito o algún lugar donde como creyentes no podamos encontrarlo. ¿Por qué? Porque Cristo, necesitamos este recordatorio físico de que Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Así pues, Él es el centro de nuestras acciones litúrgicas y es el centro de todo lo que hacemos durante el día, en nuestras vidas individuales, en nuestras vidas de casados, en nuestras vidas comunitarias. Si sacamos a Cristo del centro, todo empieza a derrumbarse. Esto lo hemos visto una y otra vez en las comunidades religiosas. Pueden hacer obras muy buenas y hacen obras muy buenas, cuidan a los enfermos, cuidan de los pobres, atienden temas de justicia social, pero si nos olvidamos de que Cristo se encuentra al centro de toda esa actividad,
Y si la misa o nuestra vida litúrgica se convierte en algo secundario, terciario o no existente, todo eso se convierte meramente en obra humana que pierde su significado. No se trata de una acción que tenga a Cristo como su verdadera motivación, sino se convierte en un esfuerzo humano en lugar de un esfuerzo divino. En nuestras vidas, las vidas de casados, cuando la pareja se olvida de rezar junta, las cosas empiezan a derrumbarse. No es eso lo que a menudo le preguntamos a las parejas que tienen problemas: ¿cuándo dejaron de rezar juntos? A mí esto me lo enseñaron antes de hacerme sacerdote. El padre Joseph nos dijo esto a nosotros. Cuando él solía reunirse con las parejas casados que estaban teniendo problemas, él decía: hay que hablar de todos los detalles particulares. No hay que hablar de todos los detalles en particulares, no hace falta hablar de todos los pequeños detalles. La primera pregunta que uno debe hacer es: ¿hace cuánto tiempo que dejaron de rezar juntos? Yo recuerdo cuando era un joven fraile haber pensado: bueno, tiene sentido, pero ellos siempre responden la pregunta. Eso es lo que me he dado cuenta. Oh, hace mucho tiempo atrás, Padre. Esto es algo que nosotros como sacerdotes tenemos que invitar a las parejas de casados a que hagan constantemente. Tenemos que invitar a Cristo de vuelta al corazón del matrimonio y al corazón del hogar. No es fácil. Muchas veces los hijos, cuando uno les ofrece rezar, por lo menos rezar el rosario familiar, ¿qué es lo que está haciendo uno ahí? Uno está pidiéndole a la Santísima Virgen que le ayude a bendecir la casa. Y luego tenemos a los hijos, igual que los judíos. Los judíos se peleaban entre ellos mismos y eso es lo que a menudo los niños hacen. Se pelean entre ellos, pero simplemente lo hacen. El Señor debe ocupar el centro. ¿Por qué? Porque miren lo que sucedió en la vida de San Pablo. No podemos encontrar salvación alejados de nuestra fe en Él. Y a nivel individual, ¿cuántos de nosotros conocen la experiencia personal donde uno se siente cansado y la vida simplemente es caótica y uno piensa: me hace falta irme a algún lugar para descansar? Ya no soporto más. Y uno se da cuenta que al Señor uno lo tiene en un rincón, no lo tiene en el centro de la vida de uno, en el centro de la existencia de uno. Y cuando uno se sienta tranquilo y en silencio e invita al Señor a que regrese al corazón de nuestra vida y todo obtiene significado a partir de Él, nos da un sentimiento mayor. Al igual que San Pablo, ¿por qué a San Pablo le fue posible soportar esta persecución que sufrió? Todo el sufrimiento que él encontró para poder predicar el Evangelio y proclamarlo fue porque Cristo significaba todo para él. No había más significado en el mundo excepto Jesús mismo. Y nosotros manifestamos esto, nos somos fortalecidos en esto a través de la centralidad que colocamos sobre la presencia de Cristo en el Santísimo Sacramento, la importancia que colocamos en tener comunión con Él, toda oportunidad que tengamos en oración y al recibirlo en la Eucaristía.